Imagínate mirar el símbolo supremo del amor de Dios y que alguien que toca a tu puerta te diga con total seguridad, Jesús nunca murió ahí, esa cruz es una mentira pagana. Cierra los ojos un momento y viaja conmigo a una tarde cualquiera. Estás en tu casa, tal vez cansado después de un largo día de trabajo. Suena el timbre. Abres la puerta y encuentras a dos personas amables, bien vestidas, con una sonrisa sincera y una Biblia en la mano. Te hablan de paz, del fin del sufrimiento, del reino de Dios. Y entonces uno de ellos, mirando la pequeña cadena de plata que cuelga de tu cuello, te dice con voz suave pero firme, ¿sabías que la cruz es un símbolo de origen pagano? Jesucristo no murió en una cruz con los brazos abiertos. Murió en un madero de tormento vertical, con las manos clavadas sobre su cabeza. Tu iglesia te ha ocultado la verdad. Sientes un escalofrío, una pequeña semilla de duda cae en tu corazón. ¿Y si tienen razón? ¿Y si el símbolo que ha guiado a mártires santos y cristianos durante 2000 años es un error histórico? Esta no es una historia de ataques o debates furiosos. Esta es la historia de un viaje hacia la luz. Es el viaje que hice cuando un buen amigo mío, a quien llamaremos David, se convirtió a los testigos de Jehová. David era un hombre honesto, un buscador de la verdad. Una tarde, compartiendo un café, sacó una de sus revistas. Me mostró una ilustración perturbadora, Jesús clavado en un poste recto, sin un travesaño de madera, con un solo clavo atravesando ambas manos juntas por encima de su cabeza. La palabra original en griego es tauros, me dijo David, con los ojos brillando de convicción. Y stauros solo significa un poste o una estaca vertical. Los romanos lo usaban para empalar. La cruz que ustedes los católicos veneran fue introducida siglos después por el emperador Constantino para fusionar el cristianismo con el paganismo. Me quedé sin palabras. Sus argumentos sonaban lógicos, históricos, incluso filológicos. Pero esa noche no pude dormir. Miraba mi crucifijo en la pared, iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. Sentí que me arrebataban no solo un símbolo de madera, sino la forma misma del abrazo de Dios. Tenía que descubrir la verdad. Así que abrí la Biblia, los libros de historia y los escritos de los primeros hombres que dieron su vida por el Evangelio. Lo que encontré no solo destruyó mi duda, sino que hizo que me enamorara de la cruz católica de una manera 1000 veces más profunda. Comencé por la palabra griega, stauros. David tenía razón en una cosa, en el griego clásico, varios siglos antes de Cristo, esa palabra significaba un madero vertical. Pero la historia no es estática. El Imperio Romano, en su brutalidad implacable, perfeccionó la tortura. Para el siglo I, los romanos usaban el poste vertical, que se quedaba clavado en el lugar de ejecución, y obligaban al condenado a cargar el patibulum, el travesaño horizontal. Pero no tenía que confiar solo en diccionarios. La respuesta perfecta estaba escondida a plena vista en las mismas escrituras que David me había citado. Busqué el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 25. Es la escena del apóstol Tomás, el que dudaba. Tomás no estaba cuando Jesús resucitado apareció. ¿Qué fue lo que exigió Tomás para creer? Escucha con atención la exactitud de la palabra de Dios. Tomás dijo, si no veo en sus manos la marca de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Tomás dijo, los clavos, en plural. Si Jesús hubiera sido ejecutado en un madero simple, con las manos juntas sobre su cabeza, como enseñan las ilustraciones de las revistas de David, un solo clavo habría atravesado ambas manos. Los romanos eran eficientes y crueles, no desperdiciaban hierro, pero Tomás, que estuvo allí, que vio la ejecución desde lejos, pide ver las marcas de los clavos, uno en cada mano. Eso solo es físicamente posible si los brazos de Cristo estaban extendidos, separados, clavados en un travesaño horizontal. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pasé las páginas frenéticamente hasta el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 37. Es el momento en que los soldados romanos colocan el letrero con los cargos contra Jesús. Este es Jesús, el Rey de los judíos. La Biblia especifica un detalle geométrico asombroso. Dice que colocaron el letrero sobre su cabeza. Si Jesús hubiera muerto en un madero de tormento recto, con los brazos estirados verticalmente hacia arriba, el letrero habría sido colocado sobre sus manos, no sobre su cabeza. La única forma de que el letrero estuviera directamente sobre su cabeza, flanqueado por sus brazos extendidos, es en una cruz tradicional. Pero el golpe final a la confusión no vino solo de la Biblia.
Vino de las piedras, del polvo de la historia, de los primeros cristianos que vivieron apenas unos años después de que la sangre de Cristo secara sobre el madero. Me sumergí en la historia de la iglesia primitiva, esa historia que el catecismo nos invita a abrazar porque nos conecta directamente con los apóstoles. Los testigos de Jehová argumentan que la cruz fue un invento del emperador Constantino en el siglo IV. Pero la arqueología grita lo contrario. Viajé con mi imaginación a Roma, al Monte Palatino. Allí, tallado en la piedra antigua, se descubrió un grafiti de finales del siglo II, 150 años antes de Constantino. Es conocido como el grafiti de Alexámenos. Es un dibujo pagano y burlón. Muestra a un hombre rezando ante una figura crucificada con cabeza de burro. Debajo unas letras torpes en griego dicen Alexámenos adora a su Dios. Es un insulto horrible a nuestra fe, sí, pero la figura, dibujada por un pagano burlón, que conocía perfectamente cómo morían los cristianos, está claramente clavada en una cruz en forma de T, con los brazos totalmente extendidos. Y luego leí a los primeros padres de la iglesia, hombres valientes que fueron discípulos directos de los apóstoles. Leí a San Justino Mártir, que escribió en el año 160 de nuestra era. Justino no hablaba de postes verticales. Justino describió la cruz comparándola con las velas de un barco cruzando un mástil, o con un asador para preparar el cordero pascual, con un palo vertical y otro transversal. Leí a Tertuliano y a San Ireneo en el siglo II, todos hablando de los dos brazos de la cruz. La historia de la iglesia estaba intacta. La verdad era sólida como una roca. Cuando me volví a encontrar con David, no fui con un espíritu de debate, sino con el corazón roto por amor a él. Le mostré estos versículos, le mostré la historia del grafiti de Alexámenos. Vi cómo su mirada vacilaba, cómo la torre de doctrinas humanas que le habían enseñado comenzaba a temblar ante la simple belleza de los evangelios y de la historia. Le dije, David, la Iglesia Católica no adora un pedazo de madera. Veneramos el altar supremo donde se ofreció el Cordero de Dios, y la forma de ese altar importa inmensamente. ¿Por qué importa tanto? Porque Dios no hace nada por accidente. Si Jesús hubiera muerto con las manos atadas o clavadas sobre su cabeza en un poste, habría muerto como un criminal derrotado, como un hombre atado, pidiendo clemencia. Pero Cristo no murió así. Cristo murió con los brazos abiertos de par en par. Murió en un abrazo cósmico. El madero vertical unió el cielo con la tierra, reconciliando al Padre con la humanidad. El madero horizontal abarcó desde el oriente hasta el occidente, llamando a todos los pecadores, a ti y a mí, a escondernos en la herida de su pecho. Su postura en la cruz católica no es la de un prisionero, es la postura de un rey que da la bienvenida a sus hijos. Es el abrazo inmenso de la gracia divina que dice, te amo tanto que prefiero que me rompan el cuerpo antes que dejarte perder. Esa es la verdad que nos legaron los apóstoles. Esa es la verdad que el demonio intenta borrar, confundiendo a personas de buena voluntad con filologías a medias y miedos históricos. Porque si el enemigo logra que rechacemos la cruz, logrará que olvidemos el inmenso abrazo del Redentor. Si alguna vez dudaste, si alguna vez sentiste confusión cuando alguien cuestionó tus raíces, levanta la cabeza. La fe católica está cimentada en la roca de la historia y en la pureza de la Biblia. Abraza tu cruz hoy. Llévala con orgullo, no como un amuleto, sino como la llave de tu redención. Si este viaje a través de la historia y las escrituras ha renovado el fuego en tu corazón, no dejes que esta verdad se detenga aquí. Te invito con todo el corazón a que te suscribas a este canal. Únete a nosotros para seguir descubriendo los tesoros inagotables de nuestra fe. Déjame un comentario. ¿Alguna vez has tenido que defender la cruz frente a alguien más? Comparte tu experiencia y por favor envía este video a ese amigo o familiar que necesita sentir hoy el abrazo abierto de Jesucristo. Que la gracia del Señor te acompañe, que el Espíritu Santo ilumine tus dudas y que la sombra de la Santa Cruz sea siempre tu refugio y tu paz. Nos vemos muy pronto en el próximo testimonio de la verdad. Dios te bendiga inmensamente.